viernes y como todos los viernes es un placer recibir a nuestra columnista especializada en literatura de ciencia ficción, terror y fantástico. Todas cosas que nos gustan. Sí, que nos gustan, pero de las que no estamos embebidos. Habla por vos. Ah, bueno. Yo sigo cada uno de los consejos de ella. Pero sí, ya sé, yo también. Sí. Pero de antes, no me hagas calentar. El Kindle, mañana, el Kindle, mi dispositivo electrónico para bajar libros, ya me habla, me dice, estuviste con Nat, ¿no? Mirá. Porque estás cargando libros, todos los que recomienda a la biblioteca portátil. Natalia Castro de Poemas como Rezos, @Poemas como Rezos, así la encontrás en las redes sociales, está aquí con nosotros y es un gran placer recibirla. Hola, Nati. Qué monona. Hola a todos. Y qué monona que está. Peló boca hoy. Uy, Angelina Jolie. Sí, retirate, Angelina. Retirate, correte, Angelina. Me encanta venir acá porque me suben el autoestima. Claro. Vivimos de eso. Nosotros también hacemos el programa para esto. Claro. ¿Cómo estás, Nati? Bueno, muy bien. Hoy les voy a hablar del Caballero Inexistente de Italo Calvino. Vamos a hablar de este escritor italiano, nacido en 1923, muerto en 1985, amigo de Cesare Pavese, poeta y cuentista italiano muy reconocido también. Bueno, Italo Calvino, que nació en Cuba, pero está nacionalizado como italiano. Sí, vivió casi toda su vida en Italia, así que es italiano. Es como Cortázar, que no nace. De hecho se llamaba Ítalo. ¿Dónde querés que viva? En Mechongué iba a vivir, claro. Exactamente, periodista y escritor que incurrió tanto en el cuento, en la novela como en el ensayo, pero más reconocido por el cuento y la novela. Incurrió tanto en el realismo como en el género fantástico. Hoy vamos a hablar sobre una novela fantástica de él. Sí, escuchamos, sí. Vamos a hablar un poquito de su vida porque, digamos, tiene bastante que ver, tiene bastante relación con lo que va a tratar este libro. Él deserta de la Segunda Guerra Mundial, se une a un movimiento armado que está en contra de en oposición al fascismo y a las tropas de ocupación nazi. Digamos, después se matricula, después de la guerra, digamos, ¿no? Ajá. Se matricula y se gradúa en letras con una tesis de Joseph Conrad, que escribió El corazón de las tinieblas, que es el libro en el que se basa Apocalipsis Now. Totalmente, que también, habla muchísimo sobre la irracionalidad de la guerra y demás, que va a tener mucho que ver con esto que vamos a tratar del autor. Después, se afilia al Partido Comunista Italiano. Luego de la invasión en Hungría, alrededor de 1953, renuncia al Partido Comunista Italiano. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre El Caballero Inexistente y sobre de qué se trata, digamos, este libro. En El Caballero Inexistente, este es un recurso que se utiliza mucho en el fantástico, es hacer una metáfora, la hacemos literal. Ajá. Digamos, ¿no? El Caballero Inexistente es una armadura vacía. Claro, o sea, esa es una característica, ¿verdad?, del género fantástico. Sí, no todos la usan, pero muchos la utilizan, digamos, ¿no? Es un recurso. Un recurso. Es un recurso que utilizamos una metáfora y la volvemos literal. Exacto. Y eso se vuelve algo fantástico de repente. Es como, por ejemplo, en Ser Percibido, en Tlón, Borges, hay muros que cuando no los ves desaparecen. Sí. Digamos, ¿no? O sea, lo que no se ve no existe, que es una tesis de Berkeley, digamos, ¿no? Que era empirista y se basaba, digamos, en los sentidos. Y por eso entonces hay muros que desaparecen cuando no son vistos y demás. Claro. En El Caballero Inexistente hay una armadura vacía y ahora, en relación al contexto de lo que les voy a contar, que hay una crítica muy fuerte a la guerra, van a ver todos por qué. Hay un grupo de soldados, que son los soldados de Carlomagno, en una guerra absurda, interminable, que ya no saben ni cuándo ni por qué empezó ninguno de los que está ahí. Y ninguno de los caballeros, salvo el caballero inexistente, que es una armadura vacía, cumple con los requisitos de lo que esperaríamos todos nosotros de lo que sería un caballero en esa época. Ajá. Digamos, ¿no? Son todos vagos, ninguno quiere luchar, ya están todos cansados, basta de guerra, no quieren saber nada, solo se dedican a comer, son como una especie de inútiles. La única otra caballera que cumple con los ideales, que hoy, entre comillas, digo, para el que no está viendo el video, podríamos decir que es media marimacho, es un libro de 1959, es un libro bastante de avanzada, tampoco es reconocida como tal. Ajá. Digamos, ¿no? Que es otra muy valiente y demás. Entonces, ¿de qué nos habla un poco este libro? O sea, el único caballero que cumple todos los ideales con lo que esperamos de un caballero no existe, es una armadura vacía. Mirá.
Citando de memoria, en realidad, puede ser una cita impostada, porque me pasa mucho eso, les invento citas a los autores que no existen. Está muy bien. Parafraseando en Crimen y Castigo, cuando mira la estatua de Napoleón, esos hombres eran de cobre, no de carne. Ajá. Digamos, no existen, son ideales. Le saca la carnadura, claro. Claro. Le saca el elemento Son, de carnal. son claro. carnales, por eso Feynman elogia tanto la película La Caída, digamos, ¿no? Porque... La caída esa es la que es la caída de Hitler. Sí, exactamente, en el porque búnker, humaniza sí. a Hitler. Claro. Es muy cómodo ver, más allá de que haya sido un hijo de puta, digamos, nadie está poniendo en cuestión no eso. le quitan lo monstruoso, pero sigue siendo un ser humano. Un ser humano, Claro. y es muy fácil pensar que el demonio es el otro y que uno es el ángel que está ahí Claro. y que no hubo toda una sociedad cómplice que Exactamente. desmintió absolutamente y que permitió eso. Sí, sí, También. lo Sí, avaló. claro. Lo avaló sí, completamente Mira, porque... cuando antes de que vos llegaras estábamos hablando justamente de eso, de cómo fue el proceso de las privatizaciones en la Argentina y que fue un proceso que de una manera u otra fue avalado por la mayoría de la sociedad. En su Sí, momento. claro. Bueno, acá también tuvimos en la época del proceso algunos campos de concentración, fueron escuelas, estadios, Sí, sí, sí. estuvieron a plena vista y Sí, claro. fueron desmentidos absolutamente por un montón de gente y de hecho, hasta que se forman los campos de concentración, pasan muchísimos Es verdad. años desde que asume Hitler. Sí, sí. Y primero están los consejos judíos, si uno la lee a Hannah Arendt, donde ellos le quitaban la documentación y la plata a los judíos que hacían un pacto con los nazis, o sea, y los llevaban a los propios judíos a los campos de concentración. Sí, de hecho, y después los llevaron a ellos, los de nazis. hecho cuando alguien te dice vos sos un capo, a mí me da algo de resquemor porque el capo era el judío en los campos de concentración encargado de los judíos, o sea, era el que regenteaba y verdugueaba a sus mismos pares. Sí, también hubo gente que, total, o sea, era toda una película de terror. Porque pone en definitiva desnuda lo que es una sociedad y lo que puede ser el ser humano, o sea, que la Claro. tortura y que la muerte y que el odio no tiene nada de inhumano. No, es completamente inherente, humano. Es inherente. De es hecho, inherente, los animales sí, claro. matan, pero no torturan, ¿no? No, claro. Exacto. Y la mayoría de los animales pelean hasta el punto donde uno se reconoce vencedor y otro perdedor y ya cortan. No son tanto los animales que siguen el combate hasta la muerte. La Sí, mayoría, claro. cuando uno se asume ganador y el otro perdedor, paran ahí. Sí, sí, Listo, sí. ya gané. Y el que perdió se va y el que ganó es el Sí. macho alfa que queda. O no tienen todo un instrumento de tortura tan No, claro. sistematizado como tienen los seres humanos, digamos, ¿no? Como Absolutamente cuando de uno se acuerdo. pone a investigar sobre la tortura china, yo prefiero ni leer mucho de esas cosas porque Claro. para mí me da más miedo que todos los libros que leí, ¿viste? Claro, sí. O sea, Por como que real. leo claro, porque te es da real. miedo por real, claro. Por ejemplo, claro, como cuando hablan de Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, y dicen, no, a mí eso me da mucho miedo. A mí no me da miedo ver la dictadura desde el espectro del terror. Al contrario, me da miedo la dictadura. Claro, claro, Me da por miedo real. eso, porque es lo que fue real. En el cine, en la literatura sea, fantástica, vos cerrás el libro y entendés que ese universo quedó en el libro. Es como... Cuando vos enfrentás la dictadura, ese universo fue real. Claro, además lo fantástico o el terror, sobre todo cuando no es del todo realista, es como un filtro que hace más tolerable leer ciertas cosas. Totalmente. Porque en definitiva es como, bueno, esto queda ahí. Entonces, no, a mí miedo me dan otras cosas. De otra cosa de la cual creo que habla el Caballero Inexistente es de la invención del pasado, justamente por esto que hablábamos, ¿no? El Caballero Inexistente es el que cumple con todos los ideales que ninguno de todos los otros del ejército cumple. Es una invención, o sea, una invención, ¿cuál? Nuestra. Claro. Esos hombres, los otros que están ahí, que son inútiles, que no saben pelear, que ninguno Esos tiene son los reales. agallas, esos son los mismos que tenemos ahora. Claro. Esos son los mismos que existen ahora, los cuales decimos la sociedad de ahora, todo lo que pasó ahora. O sea, es una idealización ese caballero. Claro, exacto, Claro. por eso no existe. Claro. De hecho, es muy triste porque nosotros en la Facultad de Psicología lo tenemos como diagnosticado como neurosis obsesiva. ¿Por qué? Explico un poquitito, nada más. Para el estructuralismo lacaniano, la neurosis se formula como una pregunta y en la neurosis obsesiva una de las respuestas es la hazaña. Yo digo, ¿qué va a ser un caballero si no es una hazaña? Una Pero hazaña, ya diagnosticar a una metáfora
Claro. Es como, ahí te das cuenta cuando ya otras personas, otra disciplina nos empiezan a detestar, porque es como no puedes leer en contexto. Claro. Por supuesto que puede haber más de una interpretación de la que yo estoy diciendo en este momento, Sí, sí. pero tiene que ser leída en conjunto del libro, porque si no, ¿cuál es el sentido de diagnosticar una metáfora leída por fuera de todo lo demás que Claro, pasa en el libro? Lo que sí se puede decir es que Bradamante está enamorado de un hombre que no es, y ahí le damos la razón a Lacan, y ahí decimos, bueno, acá sí puede entrar la psicología. Ella se enamora de un ideal, Sí. de un hombre que no existe. Como todos los Claro. enamoramientos. Como todos los enamoramientos, e incluso en el No conozco ninguno que, no, que Exacto. se haya enamorado de lo real. Es imposible. Ni es un siquiera, oxímoron. ni siquiera cuando amamos, o sea, cuando digo, en el pasaje del enamoramiento al amor, cuando uno ya ve más defectos por ahí de la persona, pero sigue amando, nos pasa que cuando dejamos de amar, muchas veces vemos al otro después de un par de años, lo cruzamos como una especie de desconocido, Sí, o total. vemos rasgos de la otra persona que nunca habíamos visto. Cierto, Claro. cierto. El amor siempre es entre dos desconocidos, hay veces incluso en la amistad, o sea, no por nada Cupido es ciego. E Claro. incluso Charlie, cuando canta El tuerto y los ciegos, él es el tuerto, que escucha a Cassandra, esa mujer que dice las verdades, pero digamos, ver completamente no puede ver nadie. Verdad. Claro. Sí, o sea, Tal cual. creo que son parte de las cosas que nos dice este libro. Creo que es interesante intentar sacar las cosas de no patologizar cualquier libro que uno lee, digamos, ¿no? supuesto, sí. Porque si no parece que siempre estamos hablando de si el autor era psicótico, neurótico. Ah, mirá. Y No sabía que se hacían ese tipo de análisis. en psicología en La Plata ¿Sí? tenés a Madame Bovary diagnosticada de histeria, o sea, de un problema existencial del ser humano, de una mujer que no soporta su vida cotidiana, o sea, más allá del machismo, ¿no? Sí. Que podemos leer en que, bueno, ¿qué podía ser una mujer en la edad moderna, salvo sentarse a leer modelas? También todo un problema existencial de una mujer que no soporta la vida tal como es, y quiere vivir como en las películas, pero claro, la vida no tiene nada que ver con eso. Claro. Era como, creo que era Hitchcock que decía, el cine es la vida sin las partes aburridas. Claro. Hitchcock Digamos. decía, tenía algo que era brillante, que decía, el actor está el personaje está sentado en un sofá donde abajo hay una bomba. Ujú. Él no lo sabe, el público sí. Eso es el suspenso. Sí, sí, Claro. total. Genialidad, Él decía, si pones la bomba arriba tenés el efecto sorpresa, abajo tenés la tensión. Claro, exactamente. Y vale, para la literatura vale también para los que empiezan por el final, digamos, ¿no? Se llama cuando entras a mitad de res, digamos, Ah. ¿no? Por ejemplo, hay un cuento No, que... no puedo hacer jamás eso. Hay un cuento que... Ay, yo lo hago a veces. ¿Sí? Sí, No, me encanta. no puedo empezar por la mitad y no puedo dejar de leer una vez que empecé. No. Así Se no me llama, guste el no, libro, se llama comienzo a media res, que Claro. es como, por ejemplo, un cuento que se llama No mires para atrás. Sentate y relájate. Esto es lo último que vas a leer antes de que te mueras. Y después te empieza a hablar de otra cosa. Se desvía. Guau. Se desvía. Es uno de los mejores comienzos y de los mejores claro. finales que leí. A pesar de que es el cuento por el cuento, ¿eh? Realmente, Sí, sí, es el sí. cuento por el cuento. No sé si hay algo para interpretar ahí, pero qué cuentazo. Qué Mirá, cuentazo. Mirá. Eso que decís vos que de que no podés dejar un libro a la No, mitad. ni Lo una mi- película. Lo mismo le pasa con las películas. No puedo dejar Yo una las película, películas, de hecho, el 90% las dejo. Ah, mira. Sí, No, soy no, no. abandónica. Yo si la empecé la tengo que terminar, porque tengo el Yo absurdo... arranca a los 10 minutos, pero ni 10 ¿La minutos. dejás? No, No, me voy a la mierda. ¿La dejás? ¿La dejás? Sí, Por eso ¿qué sí. me- No, no me yo la tengo que... Mirá, interesaste? Listo, yo andá. tengo una teoría absurda que jamás la pude comprobar, que es, este tipo, faltando 10 minutos para terminar la película, le va a dar un twist a la cosa Claro. y me va a sorprender con una genialidad. No. Y termina y digo, hijo de puta, no me sorprendí. Al final era una mierda la película, en serio. Pero necesito saber libros cómo también? termina. Sí. Los libros, pero Sí. ¿no te pasa que vas por la página 10 y estás embolado y decís, basta, ya está? No, yo siempre algo... lo que pasa que vengo bien con los libros. No agarro, la verdad, Claro, no agarro claro. cualquier cosa. Claro. De hecho, todos los libros que recomendó Nat los tengo en el dispositivo. Y como siempre estoy referenciado por alguien que me lo vende Claro, bien, claro. sé que la voy a Claro, pasar no bien. le pifiás tanto. Es Claro. más, acabo de entrar a mi página, a mi proveedor de cabecera, y tiene como 20 libros de Calvino. Está El Caballero Inexistente, así que mañana voy a tener el laburito de
Es hermoso, Sí. Ahora, no es se- un libro muy emotivo aparte, enternecedor también. No se puede ser más nerd que decir entré a mi proveedor de cabecera. No se puede, no se puede ser más nerd que esa frase. Perdona que te lo diga. Pero es la verdad. Lectulandia.com, mamita. Sí, sí, sí. 125 libros gratis le bajé. Proveedor ¿Qué de querés que haga? cabecera. ¿Qué querés que haga? Tómatela. 125 libros gratis. ¿Qué querés que haga? Le tendría que mandar flores a este muchacho.